Bienvenidos, queridos estudiantes. El día de hoy tenemos como clase de matemáticas planteo de ecuaciones. Soy el docente Iván Paredes Leca, quien nos acompañará durante todo este año escolar. Asimismo, para empezar a hablar de planteo de ecuaciones, tenemos que tener una idea, una noción mucho más amplia, como saber en qué consiste. Pues planteo de ecuaciones consiste en transformar o traducir enunciados de un problema que se encuentran en un lenguaje literal, pues traducirlo y expresarlo en un lenguaje matemático, es decir, mediante expresión matemática. Para ello, nosotros debemos seguir los pasos que se recomiendan. Primero, leer bien el problema. Segundo, identificar los datos y la incógnita. Tercero, plantear la ecuación. Ojo, en este tercer paso, por si acaso, recordemos que la ecuación no es adivinar un resultado, sino es seguir un proceso lógico y matemático basado fundamentalmente en propiedades de las operaciones básicas, cuyo objetivo principal es hallar el valor de la incógnita, es decir, el valor de la variable. Cuarto paso, resolver la ecuación. Y quinto paso, responder de acuerdo a la pregunta. Asimismo, vamos a ver algunos enunciados de lenguaje común o literal expresados al lenguaje matemático. Veamos el primer enunciado. El doble de un número. Como no se conoce el número, se coloca una variable. En este caso, este número desconocido lo representaré por la variable x. Como me dice el doble, pues sería 2x el lenguaje matemático o la expresión matemática. La tercera parte de mi dinero. No sabemos cuánto dinero tengo. Como no sabemos cuánto dinero tengo, le voy a otorgar una variable. En este caso sería x. Como dice la tercera parte, es una división. Mi dinero es x. La tercera parte sería mi dinero entre 3. En este caso, x entre 3. El triple de un número ha aumentado en 5. Como ustedes pueden observar, hay una pausa que es la coma. Mi número no sé cuál es. Le voy a dar x. El triple de mi número sería 3x. Aumentado signo más en 5. Es decir, el triple de un número, en este caso el triple de x, aumentado más 5. Cuarto enunciado, muy similar al enunciado 3. El triple de un número aumentado en 5. No hay una coma, no hay una pausa. Por lo tanto, el triple que se expresa o se representa por el número 3, va a multiplicar a todo, porque dice que el número está aumentado en 5. Y de este número aumentado en 5, pues se va a triplicar. Es decir, quedaría 3 que multiplica a x más 5. La suma de dos números consecutivos es 21. Ejemplos de números consecutivos. 6 y 7 son consecutivos. 12 y 13 son consecutivos. Es decir, los números consecutivos son aquellos que se diferencian en la unidad. Pero me dicen dos números consecutivos. Yo no sé cuál valor va a ser el primero. Por lo tanto, le pongo x. Como acabamos de decir, los consecutivos se diferencian en 1. Si mi primer número es x, mi segundo será x más 1. La diferencia entre x más 1 y x es la unidad. Esos son números consecutivos. Ahora me dice la suma de estos números consecutivos es 21. Enunciado 6. La suma de tres números pares consecutivos es 66. Yo no sé cuál es mi primer número par. Entonces le doy x a la variable, pero para que mi número sea par, es recomendable usar los números pares. ¿Cuáles son los números pares? 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Pero como me dice la suma de los tres números pares, entonces voy a colocar x más 2, utilizando el primer número par.
Mi segundo número par sería x más 4. Mi tercer número par sería x más 6. La suma de estos tres mencionados será igual a 66. Enunciado 7. El triple de un número aumentado en su mitad. No hay ninguna coma. Es muy parecido a la expresión de acá. Pero aquí dice el triple de un número aumentado en su mitad. Entonces aquí debería ser 3x porque el número sería x aumentado en su mitad. ¿La mitad de quién? Del número x medios. La diferencia de dos números es 25. Entonces sería dos números, cualesquiera. Como no los conozco, puedo representarlos por variables o letras, como ustedes quieran. En este caso, mis dos números son a y b. Como se diferencian, sería a menos b igual a 25. Enunciado 9. A excede a b en 6. Excede es una diferencia. Entonces sería a menos b igual 6. Enunciado 10. X es excedido por y en 10. Quiere decir que este número es excedido por y, es decir que y es el mayor. Sería y menos x igual a 10. Y cuando veamos una expresión como esta, o nos encontremos una expresión como esta, donde dice dos números están en relación, la relación que se genera da origen a una fracción, a lo que se conoce como una razón geométrica. Pero dice de dos números, no conozco los números, sería a entre b o a sobre b igual a 2 entre 3 o 2 sobre 3, respetando el orden de los valores que nos dan. Asimismo, a continuación vamos a ver nuestro primer ejercicio. Dice, en este caso, nuestro primer problema dice, si a la tercera parte de un número se le disminuye en 6, se obtiene 10. El número, como dato, no lo conocemos, le asignamos la variable x. Entonces mi primer paso dice, la tercera parte se le disminuye en 6, se obtiene 10. Ya sabemos que el número es x, la tercera parte sería x entre 3. Se le disminuye menos. ¿Cuánto se disminuye? 6. Se obtiene como resultado signo igual. ¿Cuánto se obtiene? 10. Entonces tenemos x menos x entre 3 menos 6 igual 10. Como pueden observar, aquí lo que nos está dificultando es el denominador 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer, profesor? Pues sencillo. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente desaparecer ese denominador. ¿Cómo lo vamos a desaparecer, profesor? Sencillo. Como el denominador es 3, vamos a multiplicar a toda la expresión por 3. 3 por x, 3x, entre 3 solamente me queda x. 3 por 6, 18, 3 por 10, 30. Sabemos que este 18 que está con signo menos va a pasar a sumar y nos va a quedar que x es igual a 48. Entonces, como respuesta, nuestro número es x, es decir, es 48. Como segundo ejercicio dice la suma de dos números es 144 y su diferencia es 40. Entonces, empezamos por ahí. Como dato tenemos dos números. No sabemos quiénes son estos números. Le asignamos o lo representamos por la variable a y la variable b. Como primer paso nos dice la suma de dos números es 144. Entonces sería a más b igual a 144. En esta oportunidad, para no aplicar sistema de ecuaciones, voy a despejar y me voy a quedar con una variable. Como pueden observar, me voy a quedar con la variable a. Eso quiere decir que esta variable b pasará al segundo miembro con su signo cambiado. Como está con signo más, cambiaría con signo
menos, es decir, el valor de A sería igual a 144 menos B. Eso quiere decir que donde veamos A, vamos a colocar 144 menos B. En nuestro segundo paso dice la diferencia es 40. ¿Cuál es la diferencia? ¿Entre quiénes? Entre mis números, es decir, A y B. Como me dice la diferencia, sería A menos B igual 40. En esta expresión vamos a reemplazar el valor de A, porque nosotros sabemos que A es igual a 144 menos B. Ese valor lo colocamos del lugar de A, es el valor de A, 144 menos B. Menos B igual 40. 144 bajamos igual. El 40 que estaba en el segundo miembro con signo más pasará a restar al primer miembro y estos dos que están con signo menos pasarán al segundo miembro con signo positivo, el cual se obtendrá 2b. Restamos 144 menos 40, nos queda 104, dividido entre 2, nos queda que b vale 52. Un número vale 52, quiero saber el otro cuánto vale, pues reemplazo el valor de b aquí. Eso quiere decir que A sería igual a 144 menos 52, quedándonos el valor de A 92. Si aún no estamos convencidos que está bien, la mejor manera de comprobar que está todo ok es sumando estos dos. ¿Cuánto nos sale? 144. ¿Cuánto dijo aquí que la suma de dos números cuánto es? 144. Eso garantiza que nuestro problema está bien resuelto. Como tercer problema tenemos lo siguiente, dice, se reparte 2100 de dinero en tres partes de tal forma que cada parte es el doble de la anterior, indicar el valor de cada parte. Como dato tenemos que se va a repartir 2100 en tres partes. A esas partes le voy a asignar A, B y C, las tres partes. Paso número 1, cada parte es el doble de la anterior, lo ordeno en orden alfabética, A, B y C. Como no sé cuál es la primera cantidad, cuánto es lo que vale la primera parte, le voy a poner X. La segunda cantidad me dice que es el doble de la anterior. Como la anterior era X, pues esta será el doble, o sea, 2X. La siguiente cantidad o parte que es C será el doble de la anterior, pues la anterior fue 2X. En este caso el doble de 2X será 4X. Eso quiere decir que A vale X, B vale 2X y C vale 4X. Como segundo paso, sumamos las partes igualamos a 2100. Cada una de las partes, al sumarlas, nos tiene que dar un total de 2100, puesto que es la cantidad que se va a repartir. Entonces sería X más 2X más 4X igual a 2100. Sumando las X, nos obtenemos 7X igual a 2100. El 7 pasará a dividir a 2100 y nos quedará que el valor de X es 300. ¿Pero quién es X? Eso quiere decir que la primera parte vale 300. La segunda parte vale el doble de X. Como X vale 300, 2 por 300 es 600. Ese sería el valor de la segunda parte. La tercera parte vale el cuádruple de X. Como X vale 300, 4 por 300, 1200. Y esas serían las partes en las que se repartió el dinero de 2100. Asimismo, nuestro cuarto ejercicio dice, la suma de tres números consecutivos es 49 unidades más que el número menor. Hallar los números. Entonces, hace unos momentos acabamos de decir de que números consecutivos son aquellos que se diferencian en la unidad. Por ejemplo, en este caso nos dicen tres números, serían 6, 7 y 8. Un ejemplo. Otro ejemplo sería 11, 12 y 13, tres números consecutivos. Como se pueden dar cuenta, cuando digo 11, 12 y 13, hay un número menor que sería el 11, un número intermedio que sería el 12 y un número mayor que sería en este ejemplo el 13. ¿Correcto? Eso quiere decir, pues, que tenemos que seguir mediante ese ejemplo para poder construir o representar, mejor dicho, nuestros tres números consecutivos. Como dato, tres números consecutivos. ¿Conocemos el primero? No. X. El segundo sería aumentado en 1, es decir, x más 1.
el tercero tendría que ser aumentado en 1 a este número intermedio, es decir, x más 2. Primer paso, la suma de tres números consecutivos es 49, pues sumamos estos tres números y lo igualamos a 49 más el menor, dice aquí, más el menor. Sería x más 1 más x más 2 igual a 49 más x. Sumamos x más x más x, 3x, 1 más 2, 3, ese 3 pasa a restar al 49 y esta x que está sumando al 49 en el segundo miembro pasaría a restar en el primer miembro, quedándonos 2x igual a 46. El 2 que multiplica la variable x pasaría a dividir al 46 y nos quedaría que x es igual a 23. Si x vale 23, pues el siguiente número sería 24 y el siguiente sería 25. Nuestros números consecutivos son 23, 24 y 25. Asimismo, queridos estudiantes, se les presenta una actividad. Como ustedes pueden observar, son 7 ejercicios, muy similares a los ejercicios que se ha explicado en este video tutorial. Lo que se les recomienda, vean con mucha atención y concentración este tutorial para que puedan realizarlo, esta actividad, sin ningún problema. Recuerden que debe estar esta actividad desarrollada en su cuaderno. Hasta luego.